Godenkin, Subaru X Pandora. Capítulo 10, una pequeña charla, Pandora vs Emilia. Hola gente, ¿cómo están? Sé que dirán, una actualización sorpresa. ¿Quién rayos eres y qué hiciste con el autor? XD. Oh no, ahora sin bromas, este es un adelanto que tenía escrito de la conversación entre Pandora y Emilia, y quería traérselos, tanto para celebrar el 10º capítulo de este fic, como también por agradecimiento del gran apoyo que le han dado a la historia. Muchas gracias a todos. Sin más, los dejo con el capítulo. Mientras un emotivo reencuentro tenía lugar entre Subaru y Beatrice, una escurridiza Pandora aprovechó la ocasión. Con un sutil despliegue de su autoridad, distorsionó la percepción de los presentes, envolviéndolos en una ilusión imperceptible mientras deslizaba su silueta etérea hacia las sombras más profundas de la atalaya de Pléyades. Definitivamente Pandora podía sentir un fuerte olor a miasma proveniente de este lugar. Avanzó con cautela, sus pasos apenas susurrando contra el suelo de piedra. Su destino la condujo a lo que parecía un calabozo improvisado, un rincón olvidado donde el aire pesaba con una presencia malsana. Y entonces, la vio, una maltrecha Emilia reposaba encadenada en aquel lugar. Parecía que no se dio cuenta de la presencia de la bruja, puesto que ella seguía forcejeando contra sus cadenas, maldiciendo los nombres de quienes la encerraron. Pandora la observó con cara neutra, mientras decidía dar un paso al frente para mostrarse. Pandora. Justo cuando me preguntaba dónde podía estar cierta molesta presencia, me llevo la sorpresa de que no podría estar en mejor lugar, atada y humillada, justo como alguien de tu calaña debería estar. Finalmente se pudo ver la figura de Pandora, que apareció iluminada bajo la tenue luz de luna frente a una impactada Emilia que no creía lo que veían sus ojos. Emilia. Tú. Maldita zorra. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Qué le hiciste a Subaru? Respóndeme justo ahora si no quieres que te destroce ahora mismo. Te juro que si le tocaste un solo pelo a mi hombre no encontrarás lugar donde esconderte de, Pandora. Jeje. Jejejeje. Jajajajaja. Jajajajaja. Pandora empezó a reír, primero suavemente, para luego estallar en carcajadas. No podía creer lo hilarante que era escuchar a esa repulsiva mujer, si tan solo supiera. Emilia. ¿Qué se te hace tan gracioso, maldita psicópata? ¿Es que finalmente perdiste todos tus tornillos? No creas que podrás separarnos a Subaru y a mí, por más trucos que intentes. El hombre que amo no es alguien que tú podrías vencer tan fácil. Fue interrumpida cuando de pronto la bruja detuvo sus risas, para empezar a acercarse frente a ella y agacharse para conectar sus miradas. Pandora. Se me hace muy gracioso lo ignorante que eres, tanto que hasta me parece tierno. Sin embargo, me siento generosa hoy, así que aclararé una de tus dudas. Paro está completamente a salvo, diría que incluso radiante. Después de todo, ¿qué clase de esposa sería si no tuviera feliz a mi marido? Emilia. ¿Qué mierda acabas de decir? Pandora. Lo que escuchaste, brujita de pacotilla, que mi esposo se encuentra totalmente bien, y créeme, está tan a gusto conmigo, que no tiene la necesidad de inmiscuirse con mujerzuelas de poca monta como tú. De pronto, se sintió un temblor, y las cadenas que sujetaban a Emilia vibraron, por el impulso que dio, solo con su fuerza física, resquebrajando la pared donde estaban sujetas estas cadenas, todo mientras miraba a Pandora con ojos inyectados en sangre. Emilia. Maldita. ¿Te atreves a intentar provocarme? Subaru jamás estaría con una perra como tú. ¿Me oyes? Jamás. Y si de alguna manera hubieras logrado lavarle el cerebro, yo misma me encargaré de recuperarlo y matarte con mis propias manos.
Nadie podrá detenerme, recuérdalo, maldita. Por más que me quites mis manos, usaré mis piernas. Si me quitas mis piernas, usaré mis dientes. Si no tengo dientes, estoy dispuesta a usar mis propios huesos para degollarte, e incluso si no tengo eso, soy capaz de volver del maldito infierno con tal de destruirte. Los ojos de Emilia estaban empezando a oscurecerse, y su furia era tanta, que parecía un perro rabioso mientras poco a poco más miasma salía de ella. Sin embargo, a pesar de ello, Pandora se mantuvo serena, y con una sonrisa de superioridad, como si estuviera viendo a un simple bicho molesto, y estuviera jugando antes de aplastarlo. Pandora. Veamos si no eres solo ladridos, cachorrita. Aunque no quiero que olvides algo, si estás viva, es gracias a que mi esposo, en su infinita generosidad, aún tiene lástima por una alimaña como tú. Porque a pesar de todo, es alguien tan bondadoso, que incluso una perra tan patética como tú puede despertar su lástima. Pero recuerda esto, perrita, el día que él se haya olvidado completamente de ti, ese día, date por muerta, perra. No dejaré ningún estorbo entre mi felicidad junto a mi Baru. Esto solo enfureció más a Emilia, mientras Pandora se deleitaba con su sufrimiento. Para ella, esta había sido una cordial advertencia que le dejaba a la cachorrita. La bruja de cabello platino se levantó y dio la espalda, empezando su retorno antes de que se dieran cuenta con su ausencia. Sin embargo, a medio camino se detuvo, y volteó levemente los ojos. Pandora. Por cierto, sé que estás viendo todo esto, Satella. No creas que soy tan estúpida para no darme cuenta que has implantado parte de tu asquerosa alma en la perrita semielfa. Quiero que esto también sea una advertencia para ti, ya no soy la inocente chica que perdió todo por tus manos, ahora tengo una persona que amo, y que protegeré con uñas y dientes. Una clara presión se sintió en el lugar, mientras los ojos de Pandora parecían los de la mismísima diosa de la muerte. Pandora. Aunque bueno, si quieres consolarte a ti misma, bien podría poner a la perrita como cámara, para que puedas ver detalladamente lo mucho que amo a mi esposo en la intimidad. Creo sería un castigo adecuado para ti, maldita furcia de pacotilla. Con esto Pandora terminó su mensaje, mientras dejaba el oscuro calabozo, siendo lo último que oyó, un grito gutural proveniente de Emilia Satella. Y corté. Sé que es algo corto, pero me enfoqué en que fuera una charla directa entre ellas, sin nadie más de por medio, además de que puede dar una pista de lo que se viene con Satella. Y bueno, opiniones. ¿Quejas? ¿Quieren ver a Subaru detonarse a Pandora? XD. Déjenme sus comentarios aquí. Sin más que decir, yo me despido. Un saludo a todos, nos leemos. Capítulo 11, una disculpa que jamás será escuchada. Buenas a todos, ¿cómo están? Antes que nada, espero puedan disfrutar este cap, que ni yo sé cómo lo complete XD. Estoy abierto a sus sugerencias y tips para poder seguir mejorando, así que son libres de comentarme. Sin más, espero que lo disfruten, y también puedan leer la pequeña nota que deje al final. Pof Emilia. La figura de Pandora desapareció entre las sombras del calabozo, dejando un rastro de fría calma. Era simplemente imperdonable, aborrecible. El mero hecho de tener que soportar el hedor que desprendía aquella bruja me daba náuseas. Pero lo hacía aún más porque pude notarlo, era pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba el olor de Subaru, pegado a sus ropas, a su piel. No pude contener la frustración y la ira que eso provocó en mí, así que tiré de las cadenas innumerables veces, tantas que mis muñecas empezaban a sangrar, pero eso no tenía importancia alguna. Mi seguridad, el futuro del mundo, nada tenía mayor importancia. Emilia.
Subaru, 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 Subaru. No podía dejar de repetir su nombre, era tan perfecto, mi Subaru era perfecto. Era lo único que me mantenía cuerda, lo único que me hacía seguir respirando en este horrible calabozo. Él era mi razón de ser. Ya podía imaginarnos juntos, una vez que lo salvara me dedicaría completamente a mis labores como su esposa, lo atendería todos los días, le prepararía baños calientes para que se relaje, y por las noches, me encargaría de mis labores principales como su mujer jeje, jejeje. Unas cuantas gotas de saliva cayeron, pero no me importó. Seguí repitiendo su nombre como un mantra, buscando fuerzas en cada sonido. ¡Ah, qué nombre tan hermoso! Él era realmente un ángel, mi único y verdadero ángel. De ninguna manera alguien tan perfecto como él pudo haberse contaminado con una perra tan sucia como la Pandora. Ella solo decía tonterías para hacerme dudar de mi precioso ángel. Estaba por seguir alabando a mi futuro esposo, cuando de pronto sentí un pequeño shock que me erizó la piel. Fue casi como un chispazo que me hizo sentir débil y sacudió mi cabeza. ¿Acaso estas cadenas también venían con magia de electroshock incluida? Si era así, realmente Beatrice la pasaría mal cuando me liberara. Reorganicé mis pensamientos, he intentado hacer como si nada hubiera pasado soltando un gruñido. Sin embargo, algo extraño sucedió, al pensar nuevamente en la charla que tuve con esa bruja, algo en mi mente se sentía más claro. Como si hubiera despertado de un largo letargo. Miré mis brazos, mi ropa, frente a mí había un pequeño vidrio roto, donde pude ver un pequeño reflejo, esa era yo. Pronto, me sentí fría, como si mis poderes de hielo estuvieran calando dentro de mí. Yo recordé todo lo que había hecho, el sacrificio que hicimos para liberar a Subaru, como casi asesinar a Beatrice, y no pude evitar quedar horrorizada y asqueada por todo como había sido siquiera capaz. Esta mujer tan despreciable era con la que mi Subaru se casaría. Intenté gritar, pero mi garganta de pronto se quedó seca, sentí un pequeño tirón, como si algo en mi interior retumbara, queriendo salir nuevamente. En ese momento un terror enorme me atrapó. No. Ella tomaría el control de nuevo, no perdí mucho el tiempo, y me enfoqué nuevamente en lo que podía hacer con estos minutos que había ganado. Tenía que darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. Repasando toda la charla sin sentido que tuve con Pandora, una frase suya me dejó con una pista. Cuando estaba por irse, se dirigió a mí como Satella. No de manera despectiva, como estaba acostumbrada a que me señalan desde niña, no, era algo más, lo dijo de manera seria, casi como si al verme, realmente estuviera hablando con Satella. ¿Podría ser realmente verdad? Satella escondiéndose en su cuerpo. Pero si era así, no tendría sentido, habían pasado 8 años ya. Beatriz siempre me hacía chequeos constantes, y aunque ahora esté irritada con ella, sabía que ese espíritu era realmente fiel a Subaru, por lo que jamás dejaría que alguien con el alma de esa bruja se acercara a Subaru. Tendrían que pasar sobre su cadáver antes que eso pasara. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando empecé a sentir un dolor punzante en mis brazos. Los que ahora estaban negros como la noche, poco a poco empezaron a arder más, todo mientras me retorcía en el suelo. De pronto una voz empezó a sonar en mi cabeza. Primero fue un suave susurro, pero pronto empezó a amplificarse, llegando a tal punto que hacía palpitar mi cerebro. Satella. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Él es nuestro, no debes dudar. Todas son mentiras, mentiras para hacernos daño, para alejarnos de él. No dudes, no dudes, no dudes, no dudes. Una voz maniática sonaba sin cesar en mi cabeza.
dolía mucho, pero por alguna razón no era capaz de dejarme atrapar por lo que decía. Satella. No tienes que pensar, simplemente hazme caso y haz lo nuestro, él será nuestro rey, el nuevo rey de las brujas, aquel que gobierna sobre todo. Y aquel finalmente nos liberará de que nuestro encierro. ¿Rey? ¿De qué rayos estaba hablando? Satella. Lo he visto, ella me lo mostró. Me mostró el camino verdadero, el camino para que no me lo arrebaten. El camino para que sea mío, no importa nada que esa perra quiera alterar la realidad, no podrás separarnos jamás. Estaremos eternamente juntos. Luego de terminar sus delirios, sentí otro tirón en mi cerebro. De pronto mi cabeza empezó a proyectar pequeños fragmentos de recuerdos que no eran míos. Primero un gran cataclismo, gente muriendo por todos lados, una escena tan o incluso más dantesca que la mismísima Guerra Santa. Sin embargo, todo parecía tan antiguo. No eran solo las personas, sus casas, sus ropas, todo era tan diferente, parecían imágenes de un pasado distante. En medio de todo el desastre, una figura pasó corriendo por todo el lugar, parecía estar buscando a alguien puesto que giraba su rostro hacia todos lados, pero había algo aún más raro, cada vez que volteaba a mi dirección su cara parecía estar siendo distorsionada, como si algo o alguien me bloquea cada vez que intentaba verlo. De pronto todo desapareció, quedando solo una figura abstracta, que por alguna razón mi cerebro nombró como la representación mal absoluta. Sea lo que fuere, esta figura terminó dividiéndose en 7 partes, no, más bien 7 pecados, siendo uno el más grande de todos. Y finalmente, una persona, al mismo tiempo extraña, pero a la vez familiar, en la imagen yo le tomaba la mano, mientras sentía una profunda tristeza y desesperación. ¿Quién era este tipo? Veía la sangre saliendo de su boca, no tenía mucho tiempo. Nos volveremos a encontrar, yo. Juro que te salvaré. Con esa frase, todo se volvió oscuro y las visiones desaparecieron. Miedo, angustia, rabia, dolor. Esas y más emociones me envolvieron. No sabía qué pensar, no sabía qué significaba todo aquello, y peor mi conciencia estaba pendiendo de un hilo. Todo mientras nuevamente la locura ganaba en mi cabeza. Intenté unir las piezas antes de que perdiera la conciencia. Todo empezó al momento de romper el sello de Subaru, mi amado Flugel. En ese momento algo se activó, algo definitivamente pasó. Pronto estaré a tu lado. No sé cuánto pueda mantenerme cuerda. Ayuda, necesito ayuda, por favor. Es inevitable. Antes que me pierda completamente, debo contárselo. Pof. Veo que finalmente está iniciando. Cuando la portadora de la envidia finalmente asimile la autoridad. No habrá poder en el mundo que pueda detenerla hasta que se unan nuevamente las 7. Ya no existe ningún sabio que pueda dividir al mal primigenio, y pues si hablamos del santo de la espada, no es más que un inútil lisiado. Parece que ni siquiera debí molestarme en manipular a Vincent para que iniciara una guerra, el mismo Reynard se está cayendo a pedazos. En fin, con esto solo quedaría nuestro famoso héroe. Aunque bueno, no será fácil deshacerme de él con la bruja merodeando. Podría crear un caos usando a ese viejo dragón y separarlos, pero no sé cuántos bucles lleve eso. En fin, todo caerá por su propio peso. La verdad me da algo de lástima, pero negocios son negocios. Vivo por mis propios intereses y objetivos, así que lo lamento Subaru, la verdad sería genial que pudiéramos cooperar juntos, pero soy muy codicioso y necesito llevarme el premio gordo solo, espero me disculpes. Puff narrador. La oscuridad que se había apoderado poco a poco de Emilia,
Trataba con todas sus fuerzas, pero solo respirar le costaba. Sin embargo, una chispa de claridad todavía brillaba con una intensidad deslumbrante. Subaru. Su imagen la mantenía en pie, un recordatorio de lo que amaba y lo que deseaba salvar. A pesar de las estúpidas palabras de Pandora, a pesar de la humillación y las voces que parecían querer devorarla, un pequeño rincón de su corazón seguía aferrado a la esperanza. Emilia. Subaru, susurró en voz baja, la voz temblorosa. Emilia. No pienso renunciar a ti. No importa lo que esa bruja diga, no importa que Satella esté consumiéndome, no voy a perderte, te protegeré pase lo que pase, así que espérame, Subaru. De repente, un fuerte estruendo resonó en el calabozo, mientras una luz plateada comenzaba a rodear la figura de Emilia. En ese instante, una sombra se deslizó silenciosamente por las paredes del calabozo. El aire a su alrededor cambió, volviéndose más cálido, o al menos eso fue lo que Emilia sintió. Un susurro llegó a sus oídos, tan suave como la brisa, pero cargado de una presencia que no podría olvidar por más que pasaran 1000 años. Emilia. La voz, suave pero cargada de una inquietante familiaridad, hizo que sus ojos se abrieran con brusquedad. Aquella presencia, aquel susurro, no podía ser. Emilia. Subaru. ¿Eres tú? La voz de Emilia tembló, incapaz de creer lo que escuchaba, incluso teniendo miedo de estar volviéndose loca por la desesperación. Sin embargo, y a pesar de sus temores, su corazón latió con fuerza, como si cada palpitar fuera un grito de desesperación, de esperanza. Subaru. Estoy aquí, susurró una figura oscura, emergiendo de las sombras. La silueta de Subaru finalmente se hizo visible. Pero no como ella esperaba. Los ojos, normalmente tan brillantes y cálidos cuando la miraban, ahora se mostraban opacos, reflejando una tristeza que no correspondía con el hombre que ella amaba. Emilia. Subaru, ¿qué? ¿Qué te ha pasado? Preguntó Emilia, su voz llena de angustia, intentando incluso moverse a pesar del dolor en su cuerpo. Sin embargo, él no respondió de inmediato. Un vacío doloroso llenó el espacio entre ellos, y la atmósfera se tensó. Emilia quería hablar con él, explicarle todo lo que había descubierto, intentar protegerlo. Pero Subaru se adelantó a ella. Subaru. Lo siento, Emilia, respondió Subaru inclinando la cabeza rápidamente, su tono vacilante, incluso temeroso dejó sorprendida a Emilia. Subaru. He escuchado de Beako todo lo que hicieron para traerme de vuelta. La pobre se disculpó de rodillas, pidiéndome que la eliminara por ser un espíritu tan patético, incluso me dijo que ella no merecía a alguien tan maravilloso como contratista. Lo último lo dijo con mucho dolor al ver a su adorada espíritu tan quebrada, pero su consternación fue aún mayor al saber que fue su culpa por haberla orillado a eso. Emilia quiso contradecirlo, ya no le quedaba mucho tiempo, debía calmar sus dudas y culpa, sin embargo, Subaru no la dejó. Subaru. Sé que no ha sido fácil para ninguna, y en mi infinito egoísmo les hice cargar con un peso que no merecían, jamás me puse a pensar qué pasaría con ustedes luego de que fuera sellado. Simplemente asumí que seguirán su vida y tarde o temprano me olvidarán, Emilia. Subaru. ¿Cómo pudiste pensar siquiera que yo podría? En ese momento Emilia perdió el foco, se olvidó completamente de su batalla interna con la bruja, de lo que tenía que advertir, se sentía indignada, dolida porque el hombre que amaba pensara que ella podría olvidarlo así de fácil. Subaru. Déjame terminar, por favor Emilia, el pelinegro la interrumpió, se sentía un poco mal por hacerlo, pero si no continuaba ahora quizás no volvería a tener el suficiente valor para decir lo que se venía. Subaru.
Sé que no importa cuánto tiempo pase, no podría expiar del todo este sufrimiento que les cause, por lo que, quisiera enmendarlo de alguna manera, quiero hacer todo lo que esté en mis manos para que me perdones. A pesar de la situación, aquellas palabras sinceras conmovieron el corazón de la semielfa, dándose cuenta que en el fondo, seguía siendo su tonto y amable caballero al que amaba más que a nada. Emilia. No tienes que hacer nada, Subaru, susurró la semielfa, su corazón desbordándose de amor. Solo quiero ser tu esposa. Ser tuya. Estar contigo, como siempre soñamos. Sus palabras, aunque llenas de tristeza, eran sinceras. En ese momento, su único deseo era estar a su lado, sin más complicaciones, sin más guerras o brujas. Solo él y ella. Pero lo que vino después, no fue ninguna confesión o beso apasionado como ella esperaba, sino, algo que la destrozó más que cualquier otra cosa. Subaru. Emilia, su voz se quebró un poco, y sus ojos se llenaron de una pena tan profunda que Emilia casi pudo sentirla en su propio pecho. No puedo ser el hombre que necesitas. No puedo ser tu esposo. Ya que yo amo a Pandora. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Las palabras de Subaru resonaban en la mente de Emilia como un eco lejano, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. El dolor en su pecho se transformó en una angustia insoportable. ¿Cómo era posible? Su mente no podía procesarlo. ¿Pandora? ¿Esa maldita bruja? ¿Por qué esa maldita nuevamente? Emilia. No. Su voz era un susurro quebrado, la rabia y la tristeza llenaba sus venas. No puedes amar a esa mujer. No después de todo lo que hizo, no después de que nos separó. Tú, me lo prometiste, Subaru. Te lo juro, si dudas de mi amor, te lo puedo jurar en nombre de mis difuntos padres, yo solo quiero estar contigo, quiero permanecer a tu lado para siempre. No me importa nada más, fue detenida al ver a su caballero inclinarse. Subaru. Realmente lo siento mucho, Emilia. Sé todo el dolor que te he causado, que soy una basura por hacerte esto, pero aún así, no puedo evitar amarla por más que lo intente. No podría ponerte en palabras todo lo que ocurrió en ese sello, pero, Pandora. Pandora es la única que ocupa mi corazón. Con esa última frase finalmente su voluntad llegó al límite, su cuerpo comenzó a temblar, sus pensamientos se nublaron, y fue entonces cuando la oscuridad, la que había estado acechando en su interior, se abalanzó sobre ella con una rapidez feroz. Finalmente, eres mía. Una voz resonó dentro de Emilia, pero esto ya no importaba, ya no había nadie con la voluntad de seguir escuchándola. Pronto su mente se fue hundiendo más, y la sensación de estar siendo absorbida por algo oscuro, frío y fangoso la envolvió por completo. Las emociones negativas de Satella, de su propio ser retorcido, tomaron el control, y el dolor se convirtió en algo secundario, ya nada le podría importar más. Emilia. Subaru. Lo siento tanto. Un susurro de disculpa fue lo último que salió de sus labios, un lamento por no poder hacer más por él, por no haber sido suficiente para un hombre tan maravilloso como él. Por no haberlo salvado cuando más lo necesitaba, la última imagen que vio antes de perderse completamente en la oscuridad fue la de Subaru, con su cara culpable y triste. Su amor por él nunca desaparecería, pero ya no estaba en sus manos salvarlo. Ya no quedaba nada de la Emilia que él había amado. Y fin. Bueno, creo que esta vez sí por un tiempo XD. Podríamos decir que con este capítulo, doy fin a la temporada 1 de esta bonita serie. La verdad, ¿quién diría que una fumada que tuve una noche llegaría tan lejos, jaja?
Sé que lo he comentado antes, pero en unos días tendré bastantes cambios en mi vida, así que creo no podré subir con regularidad. Igualmente no es definitivo que lo dejaré, simplemente me tomaré un tiempo para iniciar la temporada 2, en lo que ordeno mi vida nuevamente, jaja. Aunque quién sabe, por ahí suelto unos capítulos. Por ahora no queda más que agradecerles y decirles que fue muy emocionante siempre leer sus comentarios. Me encanta que opinen o dejen sus teorías locas, eso me ayudaba mucho a crear los capítulos. Bueno, dejándonos un poco de sentimentalismos XD, para no perder la costumbre, dejo la acostumbrada meta, en este caso de llegar a 1400 estrellas. Quién sabe, doy un pequeño adelanto a la siguiente temporada. Sin más, espero que haya sido de su agrado leer mi historia, y estaré leyéndolos por cualquier duda o consejo que gusten darme. Nos leemos, cuídense mucho. OVA 1. Mientras estemos juntos. Hola gente, ¿cómo andan? Acá yo de vuelta después de un tiempo XD. Bueno, lo prometido es deuda, y les traigo la primera OVA de las que estaré lanzando como adicional de la primera temporada. Esta en sí, es algo especial, ya que se encuentra ubicada en un escenario del futuro de la temporada 2. Después de que se calmaran las cosas un poco cuando cierta bruja se descontroló por su amorcito, referencia al final de la primera temporada. Tómenlo como un día después de ese incidente, que ya se narrará en la 2da temporada, pero sí va para bastante, jaja. En fin, sin más los dejo con este adelanto. Puff Pandora. Ya nada importaba. Ni esa semielfa engreída, ni el escorpión descarado que se exhibía sin pudor. Los celos, la rabia, todo se había desvanecido como un mal sueño. Porque lo sabía con una certeza ardiente. Subaru era mío. Más que nunca. Fue desde el instante en que me alzó en brazos, como si fuera su princesa, y me llevó directo a su habitación privada, sin que nada ni nadie pudiera interponerse. Lo comprendí cuando sus labios se fundieron con los míos en un beso cargado de pasión. Me devoró con hambre, con una intensidad que ningún otro podría igualar. Desde ese primer contacto, supe que ya no había retorno. Porque para mí, no existía nadie más. Ni aunque el tiempo se estira a lo largo de milenios, yo seguiría siendo solo de Subaru, y Subaru, solo mío. Éramos dos almas entrelazadas, unidas por un destino que no podía ser quebrantado. Estábamos destinados a compartir la eternidad, y nada, ni el más oscuro de los males, podría separarnos. De pronto solté un gemido, no pude evitarlo, puesto que Subaru atacó mi cuello, mordiéndolo y lamiéndolo, todo mientras con su mano empezaba a tocarme debajo de mi vestido. Si hubiera sido la misma de antes de ser sellada, seguramente lo habría empujado con furia, incluso lo habría alejado de mí sin pensarlo dos veces. Aunque me doliera admitirlo, antes era difícil, por decirlo de alguna manera. Pero ya no era esa persona. Subaru me había transformado, y lo había hecho para bien. Ahora, cada vez que me tocaba, solo sentía placer y amor. Cada caricia, cada gesto suyo, era como un recordatorio de que me pertenecía, de que me marcaba como suya, y en lugar de resistirme, me entregaba por completo. Una parte de mi instinto femenino, que creía dormida desde hacía tanto tiempo, despertó con una fuerza que nunca había imaginado. Anhelaba rendirme en sus manos, que él me tomara, que me hiciera suya, completamente. Quería ser su mujer, sin reservas, sin temores, entregarme a él con todo lo que era. Un deseo egoísta surgió, impasible, hambrienta por saciarse, y con la misma vehemencia que mi amado, le hizo un chupetón en el cuello. Lo escuché jadear y eso solo me excita aún más. Continué con mi gesto,
disfrutando plenamente de tener a mi hombre de esa manera. A medida que mis labios se alejaban lentamente de su cuello, una profunda satisfacción me invadió al ver la marca roja que dejé atrás. Era suya, mi marca, una prueba inequívoca de que Subaru Natsuki me pertenecía, a mí, Pandora. No la bruja de la vanagloria, sino simplemente Pandora, o como él me llamaba con ternura, Sudoratan. Realmente había llegado a adorar ese apodo. Era algo tan íntimo entre nosotros, como una firma silenciosa de nuestra unión, algo que solo nosotros compartimos. Porque, aunque no hubiéramos tenido una celebración formal, para mí, Subaru ya era mucho más que un esposo. Era mi todo, mi universo, y no lo cambiaría por nada, ni siquiera por el mundo mismo. De pronto sentí otra mano traviesa, ya no en mi pecho, sino en mi zona baja. Mi esposo empezó a jugar con ella con sus dedos. Ah, cómo amaba ese lado travieso de él. Poco a poco empecé a soltar gemidos más fuertes, la estimulación y su boca asfixiándome de placer no me dejaba pensar claro. Estaba perdida en estas nuevas sensaciones, no sabía cómo demonios me había privado de esto por tantos años. Pero una parte de mi mente respondió por sí sola. Era porque antes no estaba él. Solo él podía hacerme esto, elevarme al cielo con un simple toque, con un beso que transformaba todo mi ser. De pronto sentí como algo venía, se aproximaba el clímax, mi Subaru me vio a los ojos con adoración y aumentó la velocidad con sus dedos. Jadeé viendo sus hermosos ojos, cuánto lo amaba, era lo más preciado que tenía. Con jadeos cada vez más fuertes, lo tomé de las mejillas, y le di un beso caliente, lujurioso y sobre todo pasional. Uno que llegó con mi tan ansiado clímax. De pronto una gran corriente eléctrica me recorrió mientras mis jugos se volvían un desastre en la mano de Baru. Subaru. Realmente, eres bastante traviesa para ser una bruja que ha vivido tanto tiempo, Toratan. Pandora. ¿Ya quién crees que le debo la culpa, tonto? Así que ven aquí y hazte responsable por dejar a tu amada esposa en este estado. Con ese pequeño intercambio de palabras continuamos. Esa noche nos fundimos en uno solo, nos deleitamos de la libertad que nos dio esta segunda oportunidad al ser libres del sello. Y por primera vez desde que murieron mis padres, supe lo que era ser realmente amada. A veces, Subaru podía ser algo torpe, pero era mi torpe, solo mío. No permitiría que nada le sucediera. Ya le había hecho demasiado daño en el pasado, durante la guerra. Mis deseos egoístas y mis ambiciones desmedidas lo habían lastimado profundamente, y había herido al hombre que más amaba. Jamás volvería a cometer ese error. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, él vio mi tristeza, así que tomó mi rostro y me sonrió. No era una sonrisa cualquiera, sino una tranquilizadora, una que me decía que sea cual sea el problema, todo estaría bien, que nada nunca nos vencería mientras estuviéramos juntos. Una pequeña lágrima recorrió mi mejilla. Fue con esa sonrisa, esa maldita sonrisa, con la que él me había salvado. Cuando estaba al borde de la locura, él, a pesar de ser mi enemigo, me rescató de mí misma. Me mostró una nueva manera de ver la vida. Y, de manera irremediable, me terminé enamorando perdidamente de él. A pesar de las lágrimas, una sonrisa se asomó en mi rostro. Lo miré a los ojos, tomé sus manos y las llevé a mi pecho, para que sintiera el ritmo de mis latidos. Pandora. Te amo. Fue lo único que solté, algo que puede ser tan normal entre las parejas, pero que para nosotros era tan hermoso como un mismo cielo estrellado. Con esas palabras, Subaru también sonrió, uniendo sus labios a los míos en un beso suave, tierno, lleno de amor y serenidad.
Un beso que, sobre todo, me hizo sentir como la mujer más feliz del mundo. Ya no importaban los problemas ni lo que viniera luego, podía descontrolarse la misma Satella nuevamente y no podría importarme menos. En este momento era simplemente feliz estando abrazada junto a Baru. Porque nada importaba mientras estemos juntos. Y fin. Buenos gente, comentarios, quejas, sugerencias. Soy todo oídos aquí XD. Estos especiales saldrán cada que pueda, disculpen si es algo corto, pero es todo lo que puedo hacer con el tiempo que tengo ahora jeje. En fin, antes de irme, quisiera que ustedes eligieran cuál será el siguiente especial. Les dejo acá algunas opciones para que voten. 1. ¿Qué pasó con Reynard? Todos los sucesos luego de ser sellado por Pandora y su posterior derrumbe mental durante la Guerra Imperial. 2. Punto de vista de Satella momentos antes de ser sellada. 3. El enigma de quien estuvo tras bambalinas durante las grandes guerras que relate en mi historia. 4. Ruta alterna. Kino Fuitches. Voten por su favorito, estoy esperando sus comentarios. Sin más, espero les haya gustado. A veces estaré lanzando anuncios de la historia en mi cuenta, así que pueden revisar mi tablero de anuncios para los que me siguen. Eso es todo por ahora, así que, nos leemos pronto amigos. Un saludo. OVA 2. Kino Fuitches. Hola a todos gente. Sé lo que dirán. ¿Otro capítulo tan rápido? ¿Y esta rosa? XD. Bueno, dejando las bromas, acá les traigo la segunda OVA de mi fic. En este he incluido cierta escena algo picante entre Subaru y Pandora. En la anterior no pude completarla del todo, así que lamento si no gusto, pero ahora les dejo esta como disculpa. Obviamente habrá algunas referencias a cosas que pasarán en el futuro, pero creo dar lo justo y necesario para hacerlo entretenido sin lanzar tanto spoiler. Sin más los dejo y espero les guste. Post narrador. En un palacio que resplandecía con la elegancia de una arquitectura moderna, el eco de unos pasos irrumpió en el silencio solemne de los pasillos. Un hombre de aspecto desaliñado irrumpió corriendo, y se dirigió apresuradamente hacia una de las grandes puertas. No podía perder más tiempo, cada minuto significaba a uno de los suyos agonizando en el frío invierno, tenía que hablar con el rey a como de lugar. Apenas había cruzado el umbral cuando dos caballeros, firmes como estatuas de acero, lo interceptaron sin titubear. Se escucharon súplicas, pero todas fueron tragadas por las paredes de aquel lugar. Ambos caballeros llevaban un emblema distintivo grabado en sus armaduras. Una estrella de 7 puntas, símbolo que imponía el temor por igual desde la coronación del nuevo rey. Aquel símbolo solo había significado muerte y destrucción para los países vecinos. Uno de los caballeros, de cabellera rubia que se escapaba sutilmente bajo el yelmo, tenía unos ojos fieros que observaban al hombre con desconfianza. Mientras el otro, pelirrojo de mirada gélida y ojos azul intenso, parecía tan imperturbable como una estatua esculpida en hielo. Ellos eran los caballeros reales, no dejarían entrar a ningún invitado innecesario ante su alteza. Quizás antaño les hubiera tocado el corazón ver al hombre suplicar, sobre todo al pelirrojo. Sin embargo, todo aquello fue enterrado en el pasado, luego de aquel suceso, luego de la segunda gran caída. Aquel suceso que remeció al mundo, donde la humanidad conoció la verdadera miseria, los niños que nacieron durante ese período solo conocieron de hambruna y sed. Las madres rogaban por la vida de sus hijos, pero nadie las escuchó. Fue la segunda mayor catástrofe registrada en la historia humana. Sin embargo, hablar de ello ahora no tenía importancia.
Después de todo, su majestad se había encargado de salvarlos a todos. Le debían su lealtad, y él había indicado que nadie lo interrumpiera. Sin embargo, cuando estaban por echar al hombre, escucharon una voz que los paralizó. Gadfield, Rein, déjenlo pasar, quiero escuchar lo que tiene que decir. Inmediatamente, ambos caballeros levantaron sus armas, y poco a poco la gran puerta se empezó a abrir. El hombre entró lentamente, la habitación estaba algo oscura, pero eso no duró mucho puesto que inmediatamente varias antorchas se iluminaron. Solo entonces, el hombre pudo verlo. Sentado en el trono, estaba el rey Natsuki Subaru. Con solo echarle una mirada, él lo supo, este tipo era realmente un monarca. Sentía la angustiosa necesidad de inclinarse con solo estar en su presencia. Alcalde. Mi rey, me disculpo por mi descortés intromisión, pero era algo muy urgente, le pido pueda escucharme. Subaru. Tranquilo, no debes temer, eres libre de hablar. Además, no sería un rey sabio si no escuchara a mi pueblo. Aquellas palabras tomaron por sorpresa al hombre, pero se recompuso y siguió hablando. Alcalde. Mi señor, hemos usado los métodos de cultivo que usted nos enseñó. Gracias a su sabiduría, hemos podido generar suficiente alimento para el pueblo. Pero últimamente las plagas causadas por la gran caída han vuelto a aparecer. Por más que intentamos no podemos eliminarlas, y gran parte de la cosecha de este mes se ha echado a perder. De pronto el hombre se arrodilló y agachó la cabeza al suelo. Alcalde. Por favor, asumiré la responsabilidad con mi vida si es necesario, pero por favor ayúdenos. Sé que gran parte del ejército está destinado a defender las fronteras de los restos de calamidades. Pero imploro, pueda ser misericordioso por los niños de mi pueblo, ellos no merecen este destino. Al terminar su discurso, un pequeño silencio inundó la sala, subiendo el nerviosismo del alcalde por ello. Sin embargo, este fue roto cuando escuchó a alguien levantarse y avanzar hacia él. Subaru. Levántate, que no quiero que un buen hombre está arrodillado por pecados que no ha cometido. Se te llevará la ayuda necesaria, sal del palacio y llévate contigo a Reynard, dile que es una orden mía, no regresará hasta haber acabado con la última de las plagas. El alcalde lo miró incrédulo, pero rápidamente algunas lágrimas se le escaparon y se inclinó aún más profundamente agradeciendo la benevolencia del rey. Unos minutos después, el hombre se marchó, dejando solo al rey en sus aposentos. Es raro verte siendo tan considerado, ¿acaso mi esposo nuevamente ha recuperado la bondad? Porque si es así, quisiera que fuera tan bondadoso de mimar a su querida esposa, que lo ha estado esperando con su lencería favorita por más de una hora. Una voz sonó detrás del trono, en cierta manera divertida, y a la vez seductora. Subaru. Y cuando yo no he sido bondadoso con mi adorada Doratan, si me lo dices, haré todo lo que esté en mi poder para recompensar a mi sexy esposa. El pelinegro también habló juguetón, mientras se acercaba al trono, observando más de cerca la figura que se escondía detrás. Revelándose así, como Pandora, antigua bruja de la vanagloria, y actualmente reina de Boyachia, y esposa principal del rey Subaru. Pandora. Bueno, últimamente te he visto muy cariñoso con Satella, más de lo que deberías con una simple concubina, así que como esposa, no puedo evitar preocuparme porque mi esposo prefiere a una loca tóxica de fetiches dudosos en lugar de a SL querida esposa. La ahora reina de pelo platino juntó su cuerpo al de su marido y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Subaru.
Vamos, no debería ser tan mala, sé que últimamente tiene tendencias algo raras con el sadomasoquismo por culpa de Echidna, pero tampoco es para que lo exageres. El rey intentó defender a la bruja de la envidia, pero incluso él dudaba de sus palabras. Pandora. ¿En serio consideras normal que te pida que la pises y maltrates con un jodido látigo antes de que la sometas como si fuera tu esclava? Realmente esa tipa es una maldita loca, no sé cómo la soportas, de no ser por sus poderes, realmente yo misma la habría eliminado. Pandora alzó una ceja con molestia, realmente la irritaba que Satella compartiera, aunque fuera por unos míseros días a su esposo. Pero no tenía remedio volver a discutirlo, a pesar de que la odiara, era un activo importante contra las grandes calamidades, más aún después de las grandes pérdidas que tuvieron durante la segunda gran caída. De pronto ella salió de sus pensamientos cuando sintió unos labios acorralando a los suyos, siendo los de su querido esposo. Fue un beso lujurioso e intenso, mismo que terminó abruptamente dejando un rastro de saliva, todo mientras Subaru tomaba un brazo suyo y la acorralaba contra la pared. Subaru. ¿Sabes? Creo que podríamos discutir más cómodamente en nuestra alcoba, mi reina. Así no habrá nadie que pueda detenernos mientras te explico a detalle todo nuestro plan y lo grabo detenidamente en lo profundo de tu mente. Con esa sola frase Pandora dejó de pensar, y asintió teniendo una sonrisa de anticipación, ante todo ella era la esposa de su amado, y le encantaba cuando se ponía de esa forma. Ya de por sí Subaru era mucho más resistente y luego de asimilar sus nuevos poderes, ahora que los había dominado, era alguien con una estamina casi infinita y amaba locamente eso de su esposo. Antes no era fanática de los placeres carnales, pero es que Subaru simplemente la derretía en sus manos, entrenó su cuerpo para amoldarse a sus gustos, y ella era esclava del placer que le brindaba. Con una sonrisa lujuriosa ambos amantes fueron a su cuarto, donde solo se escucharon gemidos de placer. Sus labios se unieron, se encontraron sus alientos, mezclándose con más y más fuerza. Sus lenguas se entrelazaron e interpretaron una enérgica danza ritual, alimentada por el deseo y la anticipación que habían acumulado desde el día en que se conocieron. Cuando al fin se separaron sus labios, Pandora respiraba como si acabara de participar en una carrera de larga distancia. La sonriente reina agarró la hebilla de su cinturón, intentado desabrocharlo, y Subaru, al ver que no lograba descifrar el mecanismo, se deshizo él mismo del impedimento, aliviando así la presión que crecía bajo sus pantalones. Pandora lo miró y no pudo evitar quedar hipnotizada, siempre quedaba incrédula cada vez que lo veía. Con una sonrisa, ella lo empujó a la cama para ponerse encima de él. Subaru gruñó al recostarse sobre su espalda, sus dientes apretados en una mueca de dolor. Pandora le miró con preocupación, apartando de él el agradable calor de su torso desnudo. La reina se había deshecho de la parte superior de su vestido, dejando al descubierto sus pechos, la silueta de los cuales relucía con la luz de la luna. Pandora. ¿Todavía sientes dolor?, dijo acariciando la piel alrededor de la herida. Subaru agarró su cintura y tiró de ella, acercándose al alcance de un apasionado beso, una poderosa distracción que permitiría a la caballería asaltar su punto débil. Subaru. Eso nunca me ha detenido, dijo al separarse sus labios, y la reina exhaló un súbito gemido al notar sus dedos, que como valientes soldados habían conquistado el valle situado entre sus muslos. Pandora fue levantada como una muñeca, colocándose a horcajadas sobre su amado. Con un caliente beso, unos dedos movieron la ropa interior de la reina, mientras finalmente consumía su pasión.
La reina se movía con el ímpetu de un animal salvaje, subiendo y bajando con la ayuda de Subaru, que con gusto prestaba sus manos para impulsar sus sedosas nalgas. Él gruñía, no de dolor, o al menos solo en parte. La fogosa ex bruja lo arañó múltiples veces en la espalda debido al placer, todo mientras repetía innumerables veces el nombre de su rey, lo cual parecía volverlo aún más salvaje, cosa que le encantó. Su cuerpo, a pesar de ser pequeño, era perfecto para Subaru, lo apretaba lo justo y su piel tersa era mejor que la de cualquier otra mujer con la que hubiera estado. Era realmente la mujer más hermosa de los confines del mundo, y era toda suya. Subaru estaba embistiéndola frente a frente, podía verla jadear y gemir su nombre, sus uñas estaban completamente clavadas a su espalda, pero eso no le pudo importar menos. Con un impulso, Subaru levantó la pierna de su esposa mientras hacía penetraciones aún más profundas, a lo cual recibió un chillido como respuesta. Amaba estas reacciones de su amada. Tan poderosa y misteriosa por fuera, pero cuando se trataba de la intimidad, era totalmente sumisa a mis deseos, lo cual despertaba en él algo de sadismo. Pandora. Más, por favor, más fuerte, Baru, atraviésame, lléname, hazme completamente tuya. Pronto ambos llegaron al clímax, así que sin poder evitarlo, Subaru tomó uno de sus pequeños senos y lo mordisqueó y chupó con fuerza, todo mientras ponía un dedo suyo en la boca de la reina. Esto la conmocionó, teniendo algunos espasmos, pero contrario a lo que se pensaría. Todo ello la excitó aún más, por lo que, mordiendo con fuerza su dedo, las paredes vaginales se apretaron sobre el miembro de Subaru con aún más fuerza que antes, todo mientras Pandora lo miraba con ojos llorosos y suplicantes. Los gemidos de Pandora dieron paso a intensos temblores de placer, los gruñidos de Subaru se convirtieron en rugidos, y cuando sus cuerpos al fin alcanzaron el clímax, Pandora cayó derrotada sobre él, apenas capaz de moverse, aún presa de las convulsiones que agitaban sus pechos sobre el rostro del monarca, quien no dudó en aprovechar la situación para llenarse de nuevo la boca. Sudorosos y jadeantes, permanecieron abrazados, besándose con las pocas energías que les restaban mientras Pandora recuperaba el control de su cuerpo y Subaru se reponía de lo sucedido. Minutos después, habiendo vuelto la respiración de Pandora a la normalidad, Subaru, con una pícara sonrisa, deslizó su mano por el rostro de la reina, y colocó su pelo tras su oreja. Subaru. Si esto te ha gustado, espera a que me recupere del todo, y ya verás. Pandora exhaló una encantadora risita y besó el cuello del pelinegro. Pandora. Lo sé, mi amor, me encanta cada vez que soy tuya, dijo, y cerró los ojos con el rostro pegado a su pecho. Tú cúrate rápido, yo solo quiero verte sano para que estés a mi lado. Ambos se abrazaron recostados, pero esto no duró mucho al ser interrumpidos por una voz. Realmente lamento interrumpir su 100ª luna de miel, pero tengo noticias importantes que notificarles. A menos, claro, que quieran que hagamos un trío mientras se las digo. Unos pasos de tacones resonaron en la habitación, mientras una figura de cabellera albina se hacía presente. Pandora. TSK, siempre llegas en malos momentos, Echidna. La ahora nombrada como Echidna sonrió, ella amaba molestarlos bastante, aunque en el interior sí se sentía algo molesta de perderse la acción. Últimamente había estado muy curiosa respecto a cómo su rey podía hacerle sentir un placer sin igual. Realmente en estos últimos años, había descubierto facetas de sí misma que no creía volverían. La bruja de la avaricia miró a su rey, en su cara mostró algo de preocupación al ver su herida. Nadie había salido ileso después de la segunda gran caída, y su amado no había sido la excepción. Subaru.
Veo que sigues siendo una preocupona, no te pongas tan seria. Estoy siguiendo mi tratamiento al pie de la letra. Y en dado caso, tengo a la mismísima bruja de la avaricia, ama de todo el conocimiento del mundo a mi lado, ¿no es así? El rey sonrió socarronamente a pesar del dolor, viendo a la albina, quien solo suspiró para luego recuperar su sonrisa. Echidna. Veo que sigues siendo el mismo de siempre, y realmente agradezco eso. La bruja de la avaricia y ahora consejera del rey se movió hasta su cama y se sentó a su costado, poniendo una mano sobre la pierna del pelinegro de manera algo sugerente. Echidna. Sin embargo, a pesar de tu optimismo, las noticias que traigo no son del todo buenas. ¿Recuerdas que después de tu lucha contra Aldebarán, de alguna manera lograste liberarnos de la contaminación espiritual que significaban nuestras autoridades? A pesar de ello, todo el mal residual se compactó y formó lo que ahora llamamos calamidades. Subaru. Ya lo sé, no entiendo por qué reiteras lo obvio. Echidna. Déjame terminar, Subaru, normalmente las calamidades no pueden morir. Por más que hayamos combatido contra ellas por años, estas siempre vuelven. Normalmente antes tardaban aunque sea unas semanas, pero en los últimos meses, ese margen se ha reducido a incluso días. Ella se tomó una pausa viendo la cara seria de Subaru, él también estaba preocupado por eso. Se estaban quedando sin recursos rápidamente y esta parecía una guerra que no tenía fin. Echidna. Sin embargo, hace poco hemos hecho un hallazgo que nos ha dejado impactados. Las calamidades, que normalmente no tenían ningún signo de inteligencia, parecen ahora seguir patrones de estrategia más avanzados. Ya no simplemente atacan de frente, se organizan mejor, queman nuestros almacenes de recursos. Es casi como si estuvieran evolucionando o alguien los controlara. Esta noticia cayó como un balde de agua fría, ya de por sí era difícil aguantar los asedios continuos de esas bestias. Pero decir que estaban evolucionando, en ese momento recordó algo, palabras que creía solo eran una maldición de su enemigo antes de su derrota, pero que ahora parecían tomar otro significado. El despertará pronto para tomarlo todo. Yo no soy el villano final, hermano, simplemente buscaba una manera de escapar antes de que llegara el fin. Cuando él llegue, ni siquiera el santo de la espada podrá ser suficiente, así que, vive bien mientras puedas. Subaru. Esas fueron las últimas palabras de Aldebarán antes de que lograran asesinarlo. A sus ojos, esto no podría ser coincidencia, tenía que hallar una manera de conseguir más respuestas. En eso, sus ojos brillaron y una idea se le vino a la mente. Algo que realmente no quería hacer, que iba en cierta manera contra sus principios, pero dadas las circunstancias, no tenía opción. Subaru. Echidna, llama inmediatamente a Shaula y Beako. Partiremos mañana mismo a la atalaya de Pléyades. Llegó la hora de abrir el libro de los muertos de Aldebarán. Las dos brujas que estaban a su lado abrieron sus ojos con incredulidad. Echidna. Subaru, eso es, Pandora. ¿Tienes idea del riesgo que corres al hacer eso, estúpido? No están en las mejores condiciones, no sabemos con qué fuerzas antiguas estuvo relacionado Aldebarán. Si de algún modo entras en sus recuerdos y pierdes la cordura, no pudo terminar cuando su esposo rápidamente unió sus labios a los suyos. Pandora forcejeó, intentando no dejarse dominar, pero pasados los minutos no tuvo de otra y correspondió al beso mientras le salían algunas lágrimas. Subaru. Yo jamás caeré en eso, he pasado por el infierno en vida y tú lo sabes muy bien, Dora. Nunca me rendiré, volveré pase lo que pase, ya que ahora tengo una esposa con la cual tengo que cumplir una promesa. Dijo al separarse sus labios, mientras trazaba sus lágrimas con sus dedos.
La reina simplemente asintió mientras pegaba su cara a su pecho. Cuando finalmente se calmaron los ánimos, Subaru se separó de su esposa y se levantó de la cama. Tomó una capa de su armario, una que era necesaria para el desierto. Iba a salir del lugar, pero antes de tomar el pomo, se detuvo y regresó a donde estaban las mujeres. Con un rápido movimiento, tomó la cintura de la bruja de la avaricia, quien mostró sorpresa en sus ojos negros antes de que fuera besada en los labios por el rey. Echidna entrelazó su lengua junto a la del pelinegro, mientras jugaba con su cabello suavemente. Cuando al fin se separaron sus labios, Echidna respiraba irregularmente, como si acabara de hacer el mayor esfuerzo de su vida. Pero su sonrisa demostraba lo mucho que le había agradado ese beso. Subaru. Eso es para que tú tampoco te preocupes. Y así, con una Echidna algo roja y una Pandora mordiéndose el labio algo celosa, Subaru partió hacia la atalaya de Pléyades, donde iniciaría su larga travesía para proteger todo lo que había construido, sin saber cómo acabaría realmente la guerra que estaba por venir. Y bueno chicos, este es el pequeño corto de King of Witches, universo alterno del que tanto les estaba comentando. Este es un universo únicamente formado por mí, que es una realidad alternativa a la de este fic. Agradecería bastante que me dejaran sus comentarios para poder mejorar, me pueden decir si les gustó, o en qué puntos estaría bien ahondar. La verdad estoy agradecido por todos sus comentarios. Como es fiel costumbre, para soltar la siguiente ova, que sería la de Reynard, dejaré la meta de llegar a las 1600 estrellas en total para este fic. Ya vamos por las 1400, lo cual agradezco mucho, así que espero puedan votar en esta y mi primera ova. Sin más me despido, y les mando un saludo a todos.